Amigos, regresamos. Esto es Más con Isamari Castrodad. Hoy me acompaña Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y microexpresiones faciales y, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Es algo que a ella le apasiona, que lo ha estudiado intensamente y nos ha dado unos excelentes consejos hoy sobre cómo tomar nuestro nuevo año y potenciarlo al máximo con una comunicación efectiva en todo lo que hacemos. Este programa trata temas de bienestar y calidad de vida y estoy segura que si nos comunicamos mejor, vamos a tener una mejor sociedad. Así que estamos trabajando rumbo a eso. Hablábamos brevemente de los temas, ¿verdad?, que inciden de alguna manera, como la ética, la consistencia, la fe. Tenemos un público que tiene un proceso de fe bien intenso y eso es bien importante también porque usted tiene que conectar todas esas cosas en las que usted cree y proyectarlas en su cotidianidad y en sus expresiones y en su comunicación. Pero en la pausa hablábamos de que este año nos ha traído, el año pasado, ¿verdad?, nos trajo muchas situaciones y muchos retos que tuvimos que enfrentar, muchos por primera vez. Pero los dos principales, Vanessa, me parece que uno fue la pandemia mundial que todavía estamos enfrentando y el segundo que fue un año electoral con una intensidad difícil de manejar, con unos cambios y con unas situaciones que no podíamos anticipar tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y la política mundial, porque no deja de ser importante que todo lo que con la globalización, todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una manera u otra. Así que vamos a hablar de la comunicación política. Es un tema que también has trabajado mucho desde tu perspectiva. ¿Cómo viste este año pasado, 2020? Pues mira, si tuvieras que elegir una palabra de la comunicación en este año desde el punto de vista político, fue la incongruencia. Hubo una incongruencia de los mensajes que provocó caos. Así que miren qué importante es la comunicación, ¿verdad? Veíamos a un grupo, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Teníamos a un grupo del CDC, un grupo médico, hablando de la importancia de la mascarilla, del distanciamiento social, de lo que se venía encima. Y teníamos entonces, por otro lado, a un presidente, ¿verdad?, que estaba dando otra comunicación. Entonces, la comunicación tiene una influencia, tiene un poder, ¿verdad? Sobre todo cuando tú tienes un público, tienes el privilegio de tener un público, de la cantidad de público, en este caso la tiene un presidente de una nación. Claro. Y eso lo que hizo fue que ha causado los choques, ¿verdad? Porque cuando tú le comunicas a un pueblo, por un lado, le estás diciendo a los ciudadanos que no usen mascarillas, que no es importante, que esto se va a solucionar en poco tiempo, y tienes a otro público de autoridad que está dando un mensaje incompleto o muy diferente a que está dando el otro emisor. Ahí vemos las consecuencias, ¿verdad? Unas consecuencias tristes, unas consecuencias devastadoras. Así que tenemos que ser muy responsables, ¿verdad? Sobre todo cuando somos parte de ese equipo de comunicación, de ese político, de ese dirigente. La comunicación política no es otra cosa de la que la ciencia que vincula a un político o a una administración política con unos grupos de la sociedad que al final del día son aquellos que tienen un poder en la opinión pública, ¿verdad? Claro. Así que tiene que ser un proceso de transparencia, un proceso constante, un proceso transparente, donde al final del día queremos, como políticos o como administración, generar unos canales de comunicación efectivos al final del día para lograr la meta, ¿verdad?, que es generar nuevas políticas públicas, nuevas formas, nuevas leyes que impacten a la sociedad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con esas recomendaciones que se le dan a ese político. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, también tuvimos incongruencias. Recuerdo que el pasado secretario de Salud, incluso creo que el coronel Reyes todavía estaba hablando sobre la falta de una avanzada de comunicación, de un plan de comunicación para hablar sobre el plan de vacunación. Y por eso había tantas preguntas. ¿Cuándo? Claro. ¿A quién le toca? ¿Verdad? Igual con el COVID. Así que hay que ser muy estratégicos. No podemos estar apagando fuegos. Tenemos que adelantarnos a lo que va a suceder para atender esas preocupaciones de la ciudadanía, del votante de antemano. De eso se trata la comunicación política, de influir. Pero cuando digo influir, no lo estoy diciendo desde el punto de vista como de las películas o las series, ¿verdad? Sí. Como influir en, no, de una forma franca y transparente. Claro, no es una manipulación.
darle información suficiente para que al final del día el votante y el ciudadano pueda tomar decisiones informadas e inteligentes. Así que vemos las consecuencias, ¿verdad?, de unas políticas acertadas o desacertadas desde el punto de vista de la comunicación estratégica. Es interesante porque son los líderes que tienen que, por un lado, dar el ejemplo, establecer las reglas con las que se va a estar, ¿verdad?, trabajando, pero sobre todo porque tienen un público bien heterogéneo. Sus votantes o constituyentes son bien diferentes a nivel generacional, de educación, de visión, de compromiso. Entonces, tener que establecer una estrategia que sea que equipare toda esa diversidad y que a la misma vez sea efectiva y que hay tantos ruidos, ¿verdad? Hablábamos de ruido en el canal, hay tantos ruidos externos, por ejemplo, hay comunicación en las redes sociales, hay comunicaciones alternas, las personas ya pueden buscar información directamente, o sea que no hay un dirigismo tampoco, que eso es bueno, pero a la misma vez hace un terreno bastante difícil de trabajar en él y está todo el mundo pendiente también a ver por dónde te equivocaste, así que es un trabajo bien difícil. ¿Cómo se puede preparar a una persona para una proyección pública correcta dentro de las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo? No es un político hace 30 años, donde había menos medios de comunicación. Es un político donde cada persona con su teléfono puede ser un... No quiero reportero ciudadano, ¿verdad? Exactamente, pero ¿desde qué perspectiva? Porque a veces sin la educación pertinente para ejercerla, entonces se puede tergiversar incluso la información o se puede manipular lo que se está grabando. Así que hay una batalla constante entre lo que estás proyectando y todas las cosas como te pueden percibir. Debe ser una posición bien difícil, sobre todo en estos tiempos. Pues mira, hay una máxima que dice que el vacío se odia a sí mismo. Así que desde el punto de vista político, el político no puede permitir que haya un vacío de información constante con sus públicos objetivos, que como tú bien dices, son diversos, porque si no, alguien va a ocupar ese vacío, alguien va a empezar a dar rumores o a incidir informaciones que no son correctas. Así que es importante mantener ese canal de información y me encanta porque hoy en día tenemos muchos canales de información, ¿verdad? Los jóvenes tienen sus canales de información, tienen las formas diferentes de comunicarse, los estilos de comunicarse. Luego tenemos, ¿verdad?, los adultos mayores que tienen, ¿verdad?, unos canales específicos con los que están acostumbrados. Luego estamos nosotros, que yo digo que somos el jamón del sándwich, ¿verdad?, los X, sí. Que nosotros como que tenemos todos los tentáculos, así absorbemos todo el contenido. De arriba y abajo, exacto. Tenemos los millennials, ¿verdad? Y tenemos luego la generación Z. Así que es un reto maravilloso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la estratega de comunicación, entender que no existe una fórmula genérica para conectar e influenciar en la opinión pública de un votante, de un ciudadano. Tenemos que entender la idiosincrasia, ¿verdad?, de cada uno de esos grupos y conectar con ellos de una forma transparente y fluida. Y si queremos, ¿verdad?, al final del día ser unos buenos estrategas políticos, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Y también rodearte de gente de todas esas generaciones y visiones, porque, claro, tienen que ser compatibles con lo que tú piensas, pero a la misma vez tienen que acercarte a esos públicos, porque, vamos a ser realistas, una sola persona no puede conectar o tener todo el conocimiento para conectar con esa diversidad, ese universo que vas a estar dirigiéndote. Así que es importante que haya diversidad en ese proceso y en ese grupo íntimo y que tengas, yo siempre he dicho que, ¿verdad? Y es una máxima también, que un buen líder, que un líder es tan bueno como la gente, ¿verdad?, con la que se rodea o como sus asesores son. Y si no le tenemos miedo a eso y nos rodeamos de gente igual o más capaz que nosotros y cada uno experto en su área, yo creo que podremos ser, ¿verdad?, bien efectivos y lograr ese objetivo. Ya como cierre, Vanessa, me gustaría que nos puedas decir, porque el tiempo, parte de la comunicación, ¿verdad?, es que uno tiene que tener en consideración incluso el tiempo. Y el tiempo, pues, se va volando cuando uno está hablando de un tema que le interesa. Pero me gustaría que le compartieras a nuestro público, que también es muy diverso, cuáles son algunos consejos básicos de comunicación efectiva que pueden usar en su vida personal, en su vida social y en su vida laboral para ser exitosos durante el año 2021. Bueno, pues lo primero que voy a comenzar es por hacerles unas preguntas antes de poder darle la solución, y es: ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta para este año? De acuerdo a tu meta, es que tú vas a estructurar un plan 360 de comunicación estratégica.
Así que piensa cuál es tu meta y de ahí vas a elegir tus palabras clave, vas a posicionar tu marca personal, ojo cómo te proyectas, ¿verdad? Tu apariencia en las redes sociales, fuera y dentro de las redes. Vamos a hablar de tu lenguaje corporal, qué estás comunicando, ¿verdad? Estás todo el tiempo cerrado, no sonríes, no hay contacto visual, ¿verdad? Ojo, vamos a tener en cuenta, en términos de las palabras, utiliza más el por qué que el qué. Cuando quieras ser interesante, utiliza mucho el por qué. A los seres humanos nos encanta que nos pregunten cosas. Sin embargo, un qué, lo que vas a conseguir es un sí o un no, una respuesta rápida. Pero cuando preguntas por qué, ya esa persona puede hablar más y eso te da más información para tu estrategia, cualquiera que sea, ¿verdad? Así que, ojo con los colores que utilizas, el dónde es muy importante, ¿verdad? El dónde llevas a cabo esa videoconferencia, la iluminación que está pasando en la parte de atrás de esa videoconferencia, la tonalidad de la voz, habla alto, no tengas miedo, ¿verdad? Vemos gente con seguridad. Que habla bien bajito, usted con seguridad, ¿verdad? Y yo les aseguro que si tomamos en cuenta cada variable de comunicación, ¿verdad? Las palabras, el canal, ojo, pregúntele siempre a la persona, ¿cuál es su método de comunicación preferido? Y eso te va a dar muchísima información para tú saber que esa persona no quiere que le llamen, que le gusta que le envíen mensajes de texto, ¿verdad? Al final del día lo que nosotros queremos es conseguir nuestra meta. Así que mi invitación es a ser estratégico y que recuerden que todo comunica, lo que se puso, su lenguaje corporal, esa presentación que hizo, si tenía vídeos, si tenía visuales, si no era aburrida, ¿verdad? Vamos a ser memorables y les aseguro que les va a ir muy, muy bien. Qué bien, te agradezco muchísimo, Vanessa. Como siempre, información bien valiosa que yo estoy segura que todo nuestro público la aprecia, la va a utilizar. Sabemos que te pueden contactar, ha aparecido tu información de contacto también. Y vamos a seguir bien pendientes de lo que sucede, porque este año empezó bastante intenso. Yo sé que, ¿verdad? Tenemos todos muchísimas ganas de recuperar probablemente el tiempo o los espacios que el año pasado pues nos volvieron. Todavía hay que ser precavido, todavía tenemos que tener mucha cautela, ser responsables con el cumplimiento de las leyes, pero sobre todo con nuestra salud y con nuestra vida. Usted es responsable por su vida, ¿verdad? Por sus decisiones, y es importante que seamos consistentes, como hemos dicho aquí, con el mensaje y la prioridad que queremos darle a que sea un mejor año, y vamos a hacerlo de manera efectiva. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros, y sabemos que en un futuro vamos a seguir comunicando con otros temas bien interesantes para nuestro público. Y a ustedes, amigos, pues les doy las gracias también por habernos acompañado en este inicio de temporada. Recuerden que estamos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por el canal 13, por internet, y luego por nuestras redes sociales, por el canal de YouTube de Más con Isamari Castrodal y de Teleoro, canal 13. Así que gracias por su sintonía y un año maravilloso con comunicación efectiva para todos. Bendiciones.